Saludos hermanos y hermanas, aquí estamos de vuelta como lo hacemos cada semana a mitad de semana. Nos hemos congregado, número uno, con el propósito de compartir una porción de la palabra de Dios, y en ese renglón quiero invitarte a que comparta el link, que lo comparta con amigos, con amigas, con hermanos de la iglesia, con quienes puedas compartir el mensaje y al mismo tiempo ser un ente de bendición. También nos congregamos para conectarnos, para estar en contacto a mitad de semana como parte de una misma comunidad, como parte de iglesia, como parte de grupo, como parte de grupo de apoyo, así que podemos también conectarnos. Una necesidad grande durante esta pandemia es que la gente esté conectada, que no nos mantengamos distantes en el contexto emocional. Hay que estar distantes físicamente, pero no distantes en el contexto emocional. Ya se están viendo los estragos de esta separación, de este distanciamiento y del aislamiento que muchas personas están teniendo. Así que yo quiero animarte a que te conecte con la gente, llame, comunique, envíe mensaje, exprese tu situación, exprese tu alegría, exprese tu afecto. De esta manera estamos bendiciendo a alguien y también estamos siendo bendecidos nosotros. Por otro lado, quiero hablarte de que mantengamos el cuidado, mantengamos el debido respeto en lo que tiene que ver con el contagio, con esta pandemia. Mucha gente se ha confiado grandemente y entonces esto ha traído crisis grandes. Está habiendo un repunte, es lo que mucha gente le está llamando el nuevo coronavirus. En muchos países, aquí en Estados Unidos, en América Latina, en Europa, se está disparando grandemente el contagio, y es justamente porque la gente le ha tomado confianza. El ser humano tiende a acostumbrarse, a habituarse, y ya como que nos hemos acostumbrado a este virus, y eso no es bueno porque nos estamos acostumbrando a un desafío a la muerte, a una amenaza a la vida, y eso no es correcto. ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Cuánta gente ha pasado por momentos críticos? ¿Cuánta gente ha quedado afectada? Así que sigamos cuidándonos, cubriendo nuestra nariz y boca cuando estamos en comunidades y en zonas públicas, lavando bien nuestras manos, manteniendo el distanciamiento físico, teniendo cuidado donde tocamos y desinfectándonos a tiempo con tal de que podamos frenar. Todos somos testigos que entre los meses de julio, agosto, septiembre se frenó el contagio, pero ahora está habiendo un repunte agresivo que es realmente atemorizante. Así que quiero animarte a ser responsable contigo y con los demás, cuidándote a ti y cuidando a los otros, especialmente a las personas más vulnerables. Yo sé que hay personas que no creen mucho en lo que está pasando, otros son un poco, vamos a decir, ilusorios, piensan que Dios lo va a proteger de todo. Hay una parte nuestra y hay una parte de Dios. Primero tenemos que nosotros que ser prudentes, que ser cuidadosos, que protegernos y proteger a los nuestros, y al mismo tiempo ponernos en las manos de Dios para que Dios nos proteja. Estamos haciendo los arreglos para a fin de mes empezar a abrir nuestro templo a una capacidad de 100 personas. Los diáconos, algunos líderes han estado contando, distribuyendo los asientos, así que te estaremos informando los detalles más adelante. Pero si te toca venir a la iglesia a adorar dentro de ese grupo de 100 personas, como espero que te ocurra uno que otro sábado, debería ser respetuoso de las reglas para que pueda cuidar a los demás y cuidarte a ti y a los tuyos también. Quiero invitarte que vayamos a la Biblia, que vayamos ahora a la palabra de Dios para que ella nos hable y nos dé un mensaje en el día de hoy. Voy a trabajar con el Evangelio según San Mateo, específicamente el capítulo 16 y los versículos 5 al 12. La semana pasada trabajamos con el capítulo 16, los versículos 1 al 4. Yo quiero continuar allí mismo en el mismo capítulo 16, y en los versos 5 en adelante. En la entrega anterior encontramos a Jesús enfrentándose con los fariseos y los saduceos. Encontramos a Jesús y a ellos y hablando, ellos pidiéndole una señal a Jesús porque eran incrédulos. Jesús le había dado abundantes señales, pero ellos seguían pidiendo otra señal, otra manifestación del poder de Dios. Y entonces Jesús les dijo: no les será dada señal sino la señal de Jonás. Luego dice la Biblia en el versículo 4 que Jesús los dejó y se fue
de allí. Voy a entrar ahora en el versículo 5 hasta el versículo 12. Los discípulos llegaron al otro lado, pero olvidaron llevar pan. Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo, los discípulos, ¿esto dice porque no trajimos pan? Jesús se dio cuenta de lo que estaban diciendo y entonces les dijo: ¿por qué discutís entre vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Aquí hay un encuentro, Jesús con los discípulos. Jesús quiere orientarlo, dice: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos entienden, por otro lado, entienden que Jesús le está hablando de harina, de pan, de masa. Y Jesús tiene que reprenderlo y decirle: el problema no es pan. ¿No recuerdan cómo multipliqué 5 panes y 2 peces? ¿No recuerdan cómo multipliqué 7 panes y 2 peces más adelante? Y sobraron muchas canastas, primeramente 12, luego 7 canastas. El problema no es pan. No le estoy hablando de eso cuando les digo: guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Y entonces ellos entendieron que Cristo les hablaba acerca de que debían cuidarse de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Vamos a tomar esto por partes. Número 1, hablemos un poquito de la levadura para que entendamos el sentido. Luego hablemos un poquito de los saduceos y fariseos. Y por último, hablemos un poquito de la advertencia de Jesús de guardaos, cuidarse de, en esa dirección. Levadura. En la Biblia la levadura es mencionada una y otra vez y es mencionada en 2 sentidos. La levadura tiene un sentido literal, como la mayoría de las cosas, y en la Biblia la levadura también tiene un sentido figurado. La levadura es esa bacteria o ese compuesto que se mezcla con la harina a la hora de hacer el pan para que lo leude, para que lo fermente, para que transforme la harina y pueda hacer que el pan crezca, que la harina se desarrolle, que aumente. La levadura era algo que el judío tenía que usarlo a diario, constantemente. Nosotros también comemos pan constantemente, significa que alguien tuvo que haber trabajado con la masa y con la levadura. Así que cuando Cristo le dijo: guardaos de la levadura, ellos relacionaron eso con el pan. No tenemos pan. Cristo se dio cuenta, pero no era de eso que Jesús estaba hablando. En la Biblia la levadura tiene un sentido figurado también. Encontramos en la Biblia usando la levadura como una presentación de pecado, como una presentación de malicia, como una presentación de alteración. También eso aparece constantemente en la Biblia. Por ejemplo, cuando el Señor instituyó los panes ácimos o los panes sin levadura para la Pascua, el pan no debía tener levadura, porque en este caso la levadura era una representación de alteración, de malicia, de pecado, de engaño. Así que el pan que debían comer para la Pascua y nosotros hoy para la Santa Cena es un pan sin levadura, donde allí la levadura toma una simbología de figura, un símbolo, una representación que no está hablando literalmente de ella, sino que está hablando de cualquier cosa que altere la naturaleza. Está hablando de la hipocresía en otro sentido. Por eso encontramos a Jesús diciendo otras veces: guardaos de la levadura de los fariseos, guardaos de su malicia, interpreta la Biblia en otras partes. Aunque Jesús en Mateo 13, versículo 33, usó la levadura de manera figurativa para hablar en términos buenos también. De manera que yo puedo tomar un objeto, una cosa, y al mismo tiempo aplicarla para algo bueno, como también aplicarla para algo negativo o para algo malo. Así que aquí encontramos la levadura, que puede ser usada literalmente para hacer pan, pero también se usó en la Biblia como un modelo para hablar de alteración, de pecado, de engaño, o también del poder que ella tiene para transformar cosas.
Además de Cristo hablarle guardaos de la levadura, dijo guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Quiénes eran los saduceos? Eran dos corrientes religiosas o dos sectas judías opuestas, podríamos decir, aunque en el estudio anterior vimos cómo estas dos sectas opuestas se unieron para atacar a Jesús, porque el mal, llámese el mal donde quiera que esté en diferente naturaleza, el mal siempre se ha unido contra el bien. Fariseos y saduceos se enfrentaban frecuentemente, saduceos y fariseos discutían, es como decir los conservadores extremos con los liberales extremos, los fariseos conservadores en extremo y los saduceos liberales en extremo. Los fariseos eran los que tenían el liderazgo religioso en Jerusalén, los saduceos tenían el liderazgo político en Jerusalén. Los fariseos eran personas tradicionalistas. Los fariseos eran personas legalistas, muy apegados a los ritos, a las ceremonias y muy apegados a las tradiciones. Eso eran los fariseos. Para ellos tradición era ley. Para ellos alguien que violara una tradición merecía la muerte. Para ellos las leyes, las normas, las reglas era lo máximo. Para ellos una persona se salvaba por lo que hacía, por guardar las reglas, por guardar las leyes, por guardar las tradiciones. Por eso se chocaron muchas veces con Cristo, porque Jesús no respetó sus tradiciones. Cristo respetó y levantó la ley, pero no respetó sus tradiciones, que muchas veces era absurda o otras veces era una pantalla para encubrir una maldad, una malicia, una hipocresía que había detrás. Estos eran los fariseos. Los fariseos eran los separados, los más santos, los mejores, los que se creían salvos por lo que hacían, los que se creían salvos porque eran fieles cumplidores de las normas y las leyes. En contraste con ellos estaban los saduceos. Los saduceos eran aquellos que eran incrédulos, eran racionalistas. Eran aquellos que lo que no entraba en su lógica, ellos lo rechazaban. Por eso los saduceos no creían en resurrección, por eso los saduceos no creían en los espíritus, por eso los saduceos no creían en los ángeles ni ninguna de esas cosas. Así que ahí estaba, eran judíos también, pero tenían esas dos vertientes. Los saduceos eran astutos, eran vivos, maliciosos. Eran de aquellas personas que hacían cualquier triquiñuela, cualquier situación, cualquier desastre con tal de tener el control y con tal de tener el poder. Los saduceos creían y enseñaban que seguir a Dios implicaba tener posesiones, tener poder, tener riqueza. Eran aristócratas. Generalmente los saduceos eran gente posicionados, ricos, tenían sus corrientes. Ser religioso significa que Dios me bendice, que estoy bien, que soy rico, que tengo el poder, que tengo el control. Los fariseos, ser religioso implica que obedezco, que guardo las reglas, que guardo las leyes, que sigo las tradiciones y de esa manera me gano la salvación o me gano el reino de los cielos. Estas eran las dos corrientes fuertes que habían en el concepto religioso judío. Ahí lo encontramos, fariseos y saduceos. Tenían el monopolio religioso y el monopolio político o en cuanto al liderazgo judío, estos dos grupos. Y encontramos a estos dos grupos que aunque ellos no se aceptaban uno entre otros, los encontramos que se unían frecuentemente con tal de atacar, de perseguir a Jesús y a los hijos de Dios una y otra vez. En último lugar, Jesús le dice, guardaos, le dice una y otra vez, le dice Jesús, versículo 6, San Mateo capítulo 16, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Aquí la palabra levadura tiene un sentido simbólico, figurado. No es que ellos eran panaderos o que fabricaban cosas con harina, no. Aquí levadura es, como dijera al final el versículo 12, es su doctrina, su hipocresía, su malicia, su astucia para lograr lo que querían y meterle sus creencias y sus teorías a la gente adentro. A eso es que Cristo se está refiriendo cuando dice guardaos de, cuídense de. La primera expresión es mirad, despiértense, guardaos, cuídense.
Y este punto es importante. Si lo tomamos directamente de las creencias de ellos, el Señor nos está advirtiendo. Los advirtió a los discípulos entonces y nos advierte hoy. Número 1, guárdense de una doctrina, guárdense de una religión basada en rituales. Guárdense, cuídense, como en el caso de los fariseos, de una religión basada en tradiciones. Y es un problema que sigue existiendo hoy. Muchos cristianos, muchos religiosos podemos caer en ese margen de creer que soy salvo por lo que hago, por lo que tengo, por la tradición, por el ritual, por la forma como me veo. Es una falsa religión, es un legalismo y al mismo tiempo es negar la sangre de Cristo. No soy salvo por ninguna de esas cosas, soy salvo por gracia, por el regalo maravilloso que Dios me ha dado, porque Él me ha alcanzado con su gracia. Pero hoy podemos estar enseñando o creyendo que somos salvos por lo que hago, como los fariseos. Los fariseos eran celosos de las tradiciones, al punto que Jesús tuvo que decirle: habéis invalidado la ley por vuestras tradiciones. Los fariseos eran celosos de la ley, creían que eran perfectos guardadores, y Cristo le dijo que no. Le dijo a los discípulos que la justicia de ellos debía ser superior a la de los escribas y a los fariseos. Interesantísimo. Cuidado con la doctrina de los fariseos, cuidado con las creencias de ellos. Hoy nosotros, la naturaleza humana tiende de manera muy fácil a convertirse en fariseo, en legalista. Yo merezco esto porque yo hice, tú no te mereces porque no hiciste. Yo soy salvo porque mira cómo estoy, tú no eres salvo porque mira cómo está. Cuando hago, cuando cumplo, cuando sigo, cuando prescribo todo como debe ser, entonces ya me gané. No, nunca. Cuidado con eso. Guardaos de la levadura de los fariseos, dijo el Señor como una manera de advertencia. Cuídense de una religión así. Número 2, dentro del punto número 3, guardaos de la levadura de los saduceos. Es otro extremo dentro del mundo religioso. Hay muchas personas en el mundo religioso de hoy que creen que ser cristiano es ser próspero, creen que ser cristiano es tener posesiones, creen que ser cristiano es tenerlo todo. De hecho, hay personas que se dan a la tarea, pastores, ministros, que se dan a la tarea de predicar un evangelio de prosperidad, y ese no es un mensaje bíblico. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, la Biblia dice que en el mundo podremos sufrir vituperios. La palabra de Dios enseña un evangelio de sacrificio, un evangelio de entrega, un evangelio de me doy por el otro aunque me cueste la vida. Lo que encontramos en la vida de Cristo no es un evangelio de prosperidad. Lo que encontramos en la vida del apóstol Pablo no es un evangelio de prosperidad. Cuidado con la levadura de los saduceos que todavía hoy sigue vigente. ¿Cuánta gente enseñan hoy que si eres cristiano ya no tienes problemas? ¿Cuánta gente enseñan hoy que si eres cristiano tú tienes que prosperar, tienes que tener posesiones, que tienes que tener riquezas? No, el Señor Jesús nos prometió paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. El Señor Jesús nos prometió un nuevo corazón libre de malicia, de engaño, de hipocresía, pero no nos prometió riquezas, ni nos prometió que en esta tierra seremos prósperos y tendremos de todo. Así que cuando Cristo está diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos, está hablando de dos tipos de doctrina o religiones falsas que la gente hoy puede vivir dentro de su misma religión. La religión de los fariseos, que enseñaba que me salvo por lo que hago, por las tradiciones, por las reglas, por la ley, al punto de convertirme en un salvo por las obras y por mis propios méritos. Y la doctrina o levadura de los saduceos, que enseñaba que seguir a Dios o ser parte del reino de Dios implicaba tener prosperidad, tener riqueza, tener poder, estar primero o alcanzar el poder usando la revolución, usando el levantamiento social, que era lo que creían los saduceos. Guardaos de eso. La transformación del corazón, la vida religiosa, es una vida que va estrechamente ligada en nuestra conexión con Dios. La vida religiosa va estrechamente conectada al amor, al servicio por amor. La vida religiosa está estrechamente conectada a la transformación de naturaleza, con transformación del corazón que Dios hace en el individuo. Por eso Cristo tuvo que decirle a Nicodemo, Nicodemo, tú no te salvas por lo que haces. Nicodemo era un fariseo, no te salvas por lo que eres. Nicodemo, para ser salvo tienes que nacer de nuevo. Para ser salvo tienes que ver el reino de Dios. Para ver el reino tienes que nacer de nuevo, tienes que ser una nueva persona. En eso se fundamenta la verdadera religión. Guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Por qué lo comparó con levadura?
Porque cuando estas creencias penetran en una persona, lo contagian, lo contaminan, lo transforman, al punto que a la persona le da mucha dificultad liberarse de esto. Tiene que venir el poder de Dios a liberarlo. Cuando una persona toma una actitud farisaica de que me salvo por lo que hago, por lo que creo, por las tradiciones, por los ritos, por las ceremonias, sacarle eso de la cabeza es difícil, porque es como la levadura que penetra todo su ser. Lo mismo ocurre con los que son atrapados por la ambición de tener posesión y tener cosas, y que llegan a creer que ser cristiano y buen religioso es ser bendecido para tener de todo y para que no me falte nada porque Dios me bendice de esa manera. Ese tipo de filosofía, ese tipo de doctrina tiende a invadir a la persona de tal manera que cuesta tanto sacarlo de allí, porque es como la levadura que le contamina todo su ser. Así que, amado, amada, amigo, amiga, quiero invitarte de manera muy especial a que nos cuidemos de falsas religiones, nos cuidemos de falsas doctrinas o filosofías dentro de cualquier religión. Eso abunda. No estoy señalando ni esta ni aquella. En cualquier religión, en la mía, en la tuya, en cualquier religión abundan esos dos errores. Guardaos, mantengámonos en la palabra de Dios, mantengámonos conociendo que quien nos transforma y nos salva, y que nuestra vida religiosa pura es una vida en la presencia de Dios. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, guarde a los tuyos, guarde a tu familia y guarde tu iglesia y tu gente de ser atrapados por el mal, pero sobre todo de ser atrapados por doctrinas de engaño, por teorías falsas que no hacen más que alejarnos de Dios y distorsionar la verdadera religión en la mente de la gente. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por las advertencias que hay en ella para que nos cuidemos del mal. Así que bendice a mis oyentes, a nuestros oyentes, a nosotros, bendícenos a que tengamos una mente llena de tu espíritu y cuidadosos en no irnos a ninguno de estos extremos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga y hasta la próxima entrega.